O sea, si hubiera hecho algo malo, me hubieran llevado preso. Es Estados Unidos, ahí no se compra ningún policía. Exacto. Si hubieran hecho cualquier cosa, hubiera estado preso hace rato. Exacto. Fue precisamente Elizabeth Gutiérrez quien abrió la caja de Pandora y desató todo el escándalo mediático cuando llamó a la policía de Miami porque, según ella, William estaba en su casa acompañado por otra mujer. Mira, hermano, es triste porque, primero que nada, si hubiera estado con alguien de verdad, era todo mi derecho. Tenía todo mi derecho. No estábamos separados, no estábamos juntos hace ya 4 meses. No vivía conmigo hace 4 meses, Elisa. Entonces, yo tenía todo el derecho a hacerlo si yo quería. En segunda, yo nunca expondría a mi hija de una forma donde mi hija pueda subir. Y tú te imaginas que mi hija sube y me vaya a llevar a una mujer ahí en el acto. O sea, eso suena como una imagen que a mi hija nunca se le iría a la cabeza, ¿sabes? Nunca la pondría en esa situación. O sea, son cosas que tú tienes. O sea, hay que ser un poco más inteligente, ¿sabes? Y a eso no se le puede aplaudir. A eso no se le puede aplaudir, hay que ser sinceros acá, eso no se le puede aplaudir. No puedes decir que yo estoy dentro de una casa en condiciones que tú no has visto porque tú no has entrado a verme. O sea, tú no sabes cómo estoy yo. O sea, tú no puedes decir que fuiste a buscar ropa cuando no fuiste a buscar ropa. Hubo una llamada a mi hijo diciéndole que yo estaba con una mujer. Mi hija entra directamente, me rompe la puerta y me dice, no, ¿con quién estás? O sea, entró y rompió la puerta con una piedra. Eso nunca en ningún momento fue que entró a buscar ropa. O sea, eso no es así. Cuando el escándalo estalló, William quedó como el malo de la película y Elizabeth como víctima, lo que provocó toda una campaña mediática hablando mal del cubano. La verdad no, o sea, quisiera entenderlo, Jordi, no lo entiendo. Pero hermano, mira, yo no quisiera hablar más, yo solamente quiero decir que todo lo que te han dicho muchísimas cosas que son inciertas, que son mentiras, han difamado de muchas formas. ¿Pretendes? O sea, de que salga una persona que está representada por la misma representante de Elizabeth a decir que yo a Elisa la encarcelé, son cosas que son, hermano, que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿Te has planteado tomar medidas legales? no, sí, lo estoy haciendo de poco a poco. O sea, esas son difamaciones muy graves. Sí. Muy graves. O sea, que yo golpeo a mis hijos, que yo... o sea, es intolerable, tío. Y que yo a Elisa la encarcelé. O sea, vamos así ya. Hay un punto donde tú no puedes pasar estas cosas, ¿sabes? Tú puedes decir lo que tú quieras, pero hay momentos que tienes que parar. Entonces, obviamente, el hecho de que yo no esté diciendo nada no quiere decir que yo esté actuando. Yo estoy actuando. Y todo muy tranquilo, muy a su tiempo. Y ya más adelante la gente va a saber poco a poco cuando le empiecen a dar sus notas y sus avisos de dónde tiene que ir a corte, pues ahí nos vemos. Porque han hecho muchas cosas que no son ciertas. Difamaciones completamente de derecha e izquierda sin tener en cuenta que hay tus hijos por medio. O sea, la comunicación con Elizabeth no hay actualmente. La ha habido cada vez que se necesite algo. Sí, entonces, pero estoy más bien con mis hijos. Yo con mi hija hablo todos los días, con mi hijo hablo todos los días. Yo lo único que deseo es que estén bien ellos, ¿sabes? Que estén tranquilos. Por eso que no he querido decir nada, pero es que llega un punto donde, hermano, ese tipo de difamaciones en contra de mi persona, eso no es correcto. Eso no es correcto porque yo soy un gran padre. Y el tiempo que estuve con Elisa, le di lo mejor. Le di una vida increíble, unos hijos increíbles. A mis hijos le di una educación que ni ella ni yo hemos tenido. Y para eso he trabajado toda la vida, le he dado lo mejor del mundo. ¿Entiendes? Entonces, pero es que no solamente ella es la que necesita recibir. Aquí una mujer no se puede sentar si recibe solamente el hombre también necesita recibir una mujer, ¿sabes? Y no cosas materiales, sino amor, o sea, respeto, admiración, ¿sabes? O sea, hay cosas que también a mí me faltan y me han faltado todos estos años. Sin lugar a dudas, toda esta situación familiar no tiene feliz al cubano y en el fondo se siente muy triste. Bueno, es obvio, cuando uno está afuera, está trabajando todo el tiempo y está sin ver a los niños, y está sin ver a la gente que te ama, y encontrarte en medio de todo esto, encima lidiando con un huracán, ¿no? Entonces es un poquito difícil, la verdad. Pero nada, eso no rompe un hombre. Y William, cada vez que te colocan una novia, ¿qué sientes? ¿Es divertido? Porque, ¿no? O sea, es que cada semana, hermano, te sacan una. No, yo sí, y más ahora que soy un hombre soltero, ¿por qué no darme chance de conocer a alguien que me sepa valorar? Entonces, pues yo cada vez que tengo un chance, o se me da un chance normal, no es que cada vez que tengo un chance, sino que cada vez que sea algo que yo comparto con todo el mundo, puedo compartir con alguien, invitar a alguien a cenar. O sea, no le veo nada malo a eso.
Pero por lo menos que digan la verdad, ¿no? Pero no tengo novia. O sea, desmientes categóricamente todas esas últimas informaciones. Salió la sobrina de Leonardo DiCaprio, era una actriz de reparto, ¿verdad? Ajá, ella es mentira, y después no, que no era ella, que ahora es esta, que es la otra. O sea, todos temas están mal informados, entonces, y desinforman completamente a mi público de una forma incorrecta. Pero créeme que el día que tengo una pareja, yo seré el primero en decirlo y compartirlo. Bueno, espero que yo te haga la foto, ¿no? No, primero que nada, los primeros que sabrían serían mis hijos. Y mis hijos saben que ser primero que nada que tengo una pareja. Entonces, yo ahora no tengo pareja, ahora tengo novia y no estoy buscando eso en este momento. Estoy enfocado en mi trabajo, en mis hijos, en hacer lo que estoy haciendo. Creo que he logrado muchas cosas como latino. Poner el nombre latino, sea hecho cine latino, hecho cine americano, cine español, cine italiano. He logrado seguir creciendo como actor, como profesional. Estoy ahora produciendo también mis cosas. Tenemos muchos proyectos para el año que viene ya en lista, incluyendo una película con mi hija que se ha atrasado un poco más, pero bueno, ya para el año que viene, si Dios quiere, lo hacemos. Tengo una buena relación con mis hijos, gracias a Dios. No es como dicen por ahí, como han dicho por ahí, que mis hijos, no sé cuántas cosas más. Mis hijos me aman y me adoran, gracias a Dios, porque soy un buen padre. Entonces, yo creo que lo más fácil es preguntarle a ellos quién soy yo como padre, ¿no? A la gente que me rodea todos los días, quién soy yo como padre. Entonces, hermano, han sido cosas que me han hecho, la verdad, de momento reír, de momento enojarme mucho. Pero siempre me he sentado y he estado momentos con mi hijo durante... Se han dicho que yo no atendía a mi hija, que la Elizabeth apagaba el apartamento de la familia, cuando todo eso es mentira. ¿Sabes? Cuando esas imágenes que salió recientemente, bueno, que las hice yo mismo. Elizabeth volviendo a casa. ¿No vive ahí, no vive ahí? Elizabeth, tuvimos una conversación donde yo acepté que estuviera de vuelta y mis hijos aceptaron que estuviera de vuelta mientras yo no estaba en Miami, para que estuviera un rato con los niños y compartir con ellos, que yo creo que era lo más cordial. Pero han pasado muchas cosas, hermano, que si tú quieres puedes preguntarle a mis hijos. Ellos te dirán el por qué ahora en este momento ya no está en casa. Bueno, yo he intentado lo mejor que he podido por mis hijos. Y se ha dicho que todo el tiempo que yo la tengo a ella viviendo acá, viviendo allá, eso es mentira. Yo no tengo nada viviendo. Aquí todo el mundo está donde quiero estar. Me alegro mucho de que hagas esta entrevista y te voy a decir por qué, William. Porque creo que era necesaria. Porque, como te he dicho, en Estados Unidos se está recibiendo muchos palos que no son merecidos. Y creo que era necesario que dieras un golpe encima de la mesa y decir hasta aquí. Gracias por esta entrevista, por abrir tu corazón conmigo. Y hermano, no des bola. En España se dice no des bola. No, yo voy a 10 meses sin darle. O sea, yo no me he enfocado mucho en eso. Yo, la verdad, me he enfocado en mi trabajo. Mira, a mí, gracias a Dios, se ha dicho por ahí algunas personas que están completamente despistadas en todos los sentidos, que si yo mi carrera la perdí, que si no sé qué. No, hermano, no he perdido nada. Todo está subiendo como la espuma, gracias a Dios. Pues William, gracias, hermano. Gracias por esta entrevista. Y sabes que te quiero, hermano. Y la gente que siempre quiere hablar de lo que pasó con los policías, miren lo que los policías dijeron. Exacto. Porque siempre leen de lo que me acusaron y no leen de lo que la policía dijo. O sea, que dijo que no había pasado nada. Nunca pasó nada, nunca pasó las cosas que se me acusaron, nunca. O sea, nunca hubo nada de esa acusación, nunca fue cierta y nunca fue aprobada. Entonces, ¿a quién le quiere más? ¿A la policía o a alguien más? O sea, si hubiera hecho algo malo, me hubieran llevado preso. Es Estados Unidos, ahí no se compra ningún policía. Exacto. Si hubieran hecho cualquier cosa, hubiera estado preso hace rato. Exacto. Entonces, ya paremos ya estas cosas, ¿no? Venga, hermano. Mi Lili, mi flaca, los quiero. Mi flaca y mi gordo, te quiero mucho, los quiero. Cuídense. Muchísimas gracias a William Levy por esta entrevista exclusiva y especialmente a Jordi Martin, que sé que ha estado trabajando en esto sin parar por casi 6 meses. Bueno, justo antes de que saliera esto de la policía, antes de eso ya le estaba tratando de conseguir la entrevista en Miami, en Italia, y ahora finalmente se la dieron en España. Gracias, William, por la confianza que tiene en este programa, Raúl, porque al final la primera vez no la dio porque no entendía por qué venía Jordi a esto, por la gran amistad que tiene con nosotros, obviamente, que está dispuesto a hablar, y yo creo que es la primera versión. Dicen que entre marido y mujer nadie se mete, mi gente. Obviamente él tiene su versión, estoy casi segura que Elizabeth tiene la de ella,
Y yo al final los quiero tanto a los dos, Raúl, y que me duele como le duele a tanta gente ver lo que están pasando públicamente, sobre todo por esa y a famosa Elizabeth llamada. le mandamos mis saludos, que la conozco muy bien, y también me imagino que ella y a tiene sus hijos parte, también. Y sabe lo que tiene ella tiene su historia también de todo esto. Claro, todo el mundo tiene su historia. Pero vámonos a una pausa, ya volvemos con más del Gordo y la Flaca. Ya regreso.